Bueno, en esta parte entraríamos a ver a los protocolos que tiene que tener Firebase con las API. Principalmente yo me he puesto a investigar cómo hacerlo con un HTML y con PHP y también con App Inventor, dado que App Inventor y Firebase son uno de los elementos para mí de las plataformas IoT más importantes que yo conozco, dado que soy algo enemigo de que instalar programas en mi computador. Pretendo que es, el futuro lo manejaremos las personas o lo manejarán las personas que manejen todo en la nube. Obviamente hay muchos problemas que la mayoría de ingenieros telemáticos y de informática conocen, que es la seguridad, pero teniendo en cuenta eso, el futuro es de los software que estén en línea. Porque yo soy una de las personas que piensa que llevar un computador en la espalda o estar trabajando siempre en un computador y llevarlo como si fuera parte de ti es algo odioso para ti. Entonces prefiero más es que en cualquier parte del mundo en donde te encuentres, tengas acceso a internet, puedas ingresar a todos tus datos, que obviamente son herramientas que son muy poderosas. Obviamente no llegan al nivel como un Java de escritorio y todos estos elementos, pero te permiten hacer elementos de IoT, porque para mí el IoT no es un elemento tan robusto, debe ser algo muy liviano. Lo robusto para mí, bajo mi concepto y como en alguna vez lo expresé, deben ser los sensores, la toma de datos, la inteligencia que hay en esa primera capa, dado que para mí los cimientos es lo más importante. Si la primera capa de adquisición de datos está mal, pues toda la lógica que conllevaría de ahí para arriba también podría llegar a estar mal. Más no quiere decir que la estructura, ni el diseño, ni el protocolo esté mal desarrollado, solamente que con los datos irrisorios o no válidos, pues las demás capas no tendrían validez. Bajo ya mis ideas, lo aprendido en el curso, utilizaré como servidor de mi API a Apache. Entonces mediante SAN que ya lo instala, pues solamente le doy a activar y él activa Apache para poder correr esta URL mía, o bueno, página web API desarrollada en el curso. En este caso, los protocolos de GET de redes generados por la misma API eh, son muy sencillos. Este primer parte o segmento de código lo podemos reconocer como si fuera un GET, dado que él hace una comunicación con la base de datos, con la misma ID que en Postman habíamos ubicado anteriormente. Tiene un response, que es el que trae todos los datos necesarios en este data JSON de code, porque obviamente como habíamos hablado, esto es un JSON, entonces lo decodifica y lo trae aquí. Aquí con este for each lo que se hace es una lógica, pues, de negocios, y se puede hablar. Obviamente entiendo que esta es la capa de aplicación, pero nuevamente, y como en alguna vez lo comprendí, yo no sigo la misma estructura del IoT, que sería tener una capa de adquisición, un servidor y después una capa de visualización. A mí me parece que, bueno, en esta parte pues comprendo que eh, el API web que estoy desarrollando no sería el más idóneo como para servir tanto de visualización como de servidor, pero en el caso de App Inventor, que posiblemente lo miraremos, App Inventor para mí sí es posiblemente un servidor, porque App Inventor dentro de todo su entorno, que es un poco más fácil que Android Studio, que tiene un espacio de servidor interno en el MIT. Entonces uno hace servidor y monta ya sus servicios, pero dentro de la misma API, teniendo en cuenta que al fin y al cabo la aplicación en App Inventor va a ser nuestro servidor también y va a tener la lógica de negocio interna para poder trabajar. Como ya lo mencioné una vez al inicio del video, si uno tiene los computadores robustos, uno puede tener métodos ya instalados, librerías ya definidas, pero para mí el explorar y conocer es mucho más importante que seguir trabajando con ya sistemas tan robustos y fuertes. Prefiero crear librerías, hacer todo a pie, si se quiere decir, en alguna plataforma que esté iniciando, porque dando esos primeros pasos, las plataformas nuevas y online pueden seguir
siendo vigentes y vitales para el desarrollo y hacia el futuro que yo pienso. Entonces ya abajo aquí, entonces yo aquí tengo ya retomando aquí, entonces como dije, esto era el método get. Aquí con el for each recorro todos los valores que tiene y los voy asignando para hacer una lógica. En este caso es una lógica que me asigne en función de estos dos valores un estado. Ese estado lo guardo como una variable global. Tengo una hora, un tiempo definido de cuándo se creó ese estado, o sea, cuándo se llegaron estos datos. Y después paso al método post para escribir sobre la base de datos. En este caso, solamente sería con esta línea de código, estas dos líneas de código que cambiarían con respecto al get, en donde se va a escribir y se va a escribir el valor de data. El valor de data está definido como estado 1. Entonces esperaríamos que aquí dentro de la base de datos apareciera en el espacio que definamos un estado 1. Entonces, bajo esas condiciones, tendríamos que cambiar solamente las URLs de cada espacio. En este caso teníamos algo con un S1, en este caso pues como ya conocemos es nuestro objeto 1, entonces vamos a pedirle a nuestro objeto 1 su URL y la cambiamos hasta el JSON al JSON como ya lo habíamos hecho en la primera vez en el Postman. Como la base de datos que está acá, que se llama estado no está creada, pues pasaremos a crearla. Es nuevamente muy sencillo, como ya lo había mostrado una vez, solamente le damos en el signo más. El nombre es estado. Y le agregamos un primer valor como para crear esa base de datos. Como vemos aquí ya la creamos. Eh, Volvamos a pedir obviamente su línea de código de URL, digo, para pues cambiarla aquí y no tener ningún problema. Ya, aquí está, parcial, tal, ahorita. Guardamos, como ya el servicio lo hemos lanzado, entonces vamos hasta nuestra API, es un localhost. Podemos entrar a la carpeta parcial index. Como vemos aquí ya hay una cuestión, el administrador que es 1, 2, 3 y las contraseñas es lo mismo. Entonces vamos a la página 4, en donde en la página 4 podemos ver que él nos dice que accedió este día, el día 14 a las 10:43 am. El sensor es un ID1, como nosotros ya sabemos, el primer valor que teníamos aquí en objeto era un ID1, pues anteriormente en el Postman lo habíamos enviado. Postman ID1, lluvia 4, nivel 3. Él siempre llena y recorre y se quedaría con un último dato. En este caso nos dio un estado 1, que sería el que él al final de la lógica realizó. Y lo importante, lo que queremos nosotros ver, este dato como fue el primero lo podemos eliminar, ya no hace parte de aquí. Lo que nosotros queremos ver es que cada vez que él ingrese, él nos inyecte como el estado resultante fue 1, él nos escriba en nuestra base de datos eh, mediante el post que el estado fue 1. Entonces, como lo podemos ver aquí, ya tenemos un estado 1, como vimos nosotros no lo habíamos escrito anteriormente. Si lo volvemos a cargar esta página, pongámosla aquí en este lateral para poder ver en tiempo real qué es lo que pasa. Si volvemos a cargar esta página, él volvería a hacer toda su lógica interna y nos volvería a responder cuál fue el estado que se agregó. Como podemos ver, aquí obviamente ya volvió a ver el mismo color amarillo y verde que vimos anteriormente en el Postman, que cada vez que es el lanzador que llega, aquí como podemos ver ya se volvió a llenar. Entonces, ¿qué hace? Mediante el get, él llega y obtiene todos estos datos, hace su lógica interna e imprime en estado el valor deseado como para hacer el post. Obviamente, esto es una simple aplicación desarrollada y teniendo en cuenta eh, una lógica planteada por la docente en un parcial.
que obviamente yo quise imponer, quiero imponer obviamente esta lógica teniendo en cuenta lo que ella me dijo y me mencionó, que obviamente esto yo no tengo un servidor como tal, pero mi Firebase sería la parte del servidor en este caso cuando tengo una API como este estilo. Porque yo puedo poner, como ya les había mencionado en el video anterior, en las reglas poner cuestiones de condiciones como las que tengo aquí. Yo puedo poner esas condiciones allá para que él segmente los datos que él quiere que ingresen o no ingresen. Eso es todo. Como ya vimos, aquí se mira la parte del get eh, y en esta parte se mira la parte del post e imprime lo que es este aquí. Obviamente aquí este JSON es corto, pero el JSON puede ser tan largo y concatenado como nosotros deseemos, dado que obviamente es una estructura que uno puede desear como uno quiera. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que Firebase tiene la conexión desde un objeto que puede estar emulado por Postman hasta una API que es la capa de visualización que nos permite visualizar obviamente los datos que están en esa base de datos, pero también nos permite ingresar desde la capa de visualización datos, que obviamente no es lo más común, pero hay casos donde se necesita ingresar algunos datos o algunas acciones de control que vuelvan a llegar hasta el objeto inteligente para que tome alguna condición externa. O sea, son condiciones donde eh, se pueden dar y por ende lo explico porque todos no seguimos la lógica y todos no conocemos las mismas estructuras de IoT, pero todos sí conocemos lo que nosotros queremos. Entonces, mediante esta explicación corta que yo doy, pretendo ayudar a la gente, como en algún inicio yo empecé a cacharrear con esto o a comprender cómo era esto, que había mucha gente que se ceñía mucho a la estructura de IoT, pero yo quería saltarme algunos pasos, pero entonces no conocía cómo. Pues cuando ya lo conocí, ya puedo explicarle a los demás que también puedan pensar o tengan el mismo pensamiento que yo, que quieran saltarse algunas barreras por no conocer la estructura muy bien, pues para llegar a su cometido final, que sería llenar y retirar datos de una base de datos, tanto para desde la capa de adquisición como de la capa de visualización, que sería la web. Eso es todo, no creo nada más. Si necesitan alguna ayuda en los comentarios del video lo pueden dejar. Muchas gracias.